partido de hoy, se me ha encantado por encima de Pontevedra. Creo que hemos hecho un partido en serio, no hemos dejado hacer su fútbol, y es cierto que ellos han hecho un balón parado, pues hacían algo de daño, lo sabíamos, pero en líneas generales creo que hemos hecho un partido completísimo en todos los sentidos, y yo creo que he lucido un poco de cara a la gente por las expulsiones, porque después de lo dramática que es la situación, entre comillas, la dramática, por la situación de aquí para los dos equipos, pues tenerme de esa manera, pues la verdad es complicado. ¿Cómo que las jugadas polémicas? Hombre, yo creo que la expulsión de Alcácer ha sido clarísima. Yo creo que hay una agresión en toda regla, no hay posibilidad de jugar el balón. La expulsión ha sido correcta, la nuestra, yo creo que ha sido de risa. Primero la de Aurelio, que en un momento dado puede ser tarjeta amarilla, pero yo en ningún momento creo que sea para elevar la categoría de roja, ni de naranja, porque hay alguna que se queda en medio, ¿no? Pues casi, pero que va bien la segunda. Y luego la segunda Rafa, que era la segunda amarilla, me parece ya de guardia, ¿no? Que un jugador que está cayéndose desde el suelo, que prácticamente ya no tiene ningún ánimo de darle a nada, pues porque tropieza con otro jugador, te saca la segunda tarjeta amarilla. Me parece muy triste que, sobre todo en los equipos en los que estamos tan necesitados, que venimos con tanta baja, que nos merma, ya no solo el partido de hoy, que como te he dicho, el equipo ha dado un nivel, nos merma mucho para el próximo partido, que perdemos a 4 jugadores, entre las tarjetas amarillas, muchas de ellas creo que se las podía haber ahorrado el partido, en líneas generales no ha sido nada rojo, y creo que ha sido desmedido. Y la acción está en la que es el privado Rubén Paco cuando se marcha solo, que habla de mucha falta. No recuerdo, ¿el segundo tiempo te refieres? Sí, un balón de profundidad que se marcha solo y lo derriba. Yo creo que fue con Verdejo con el lateral nuestro, y creo que tropieza él, no lo derriba. Me da la sensación, yo creo que allí también es probable que me equivoque, ¿no? Igual si lo habéis visto más claro, pero yo hablo de cosas muy concretas, ¿no? Es cierto que acciones polémicas no ha habido en las áreas, yo pienso que no ha habido nada que nos diga que el partido se ha podido decantar, porque había un par de penaltis, jugadas laterales y tal. Bueno, las expulsiones, pues sí, se equilibra el partido, pero cuando estábamos los dos equipos en el campo contra 11, yo creo que nosotros nos damos una sensación de equipo serio, de equipo con muchas ganas de salir de esa zona, y creo que, la verdad, nos vamos un poco con la sensación de que hemos perdido 2 puntos. Mister, se encontrás con Pontevedra por debajo de lo que esperabas contra el equipo. Bueno, en el día de hoy la verdad es que jugándose lo que se juega, jugando en casa y viniendo de la trayectoria que venía, yo pensaba que iban a estar bastante más fuertes en todos los sentidos. Yo creo que había muchos momentos en los que el equipo estaba muy largo, tenía el centro del campo, salvo los balones largos que sí que son poderosos, y en balones aéreos sí que ganaban. Después la segunda jugada hemos cogido bastante más que ellos, y creo que por momentos hemos tocado en zonas donde les podía haber hecho bastante daño, jugadores también de calidad y en esa zona. Tampoco voy a decir que hemos jugado un fútbol, hemos desplegado un fútbol como el Barcelona, pero dentro de lo que es la categoría y de la necesidad de los equipos que están ahí abajo, creo que hemos estado mejor que Pontevedra, y probablemente hoy en Pontevedra, aquí en casa, no debería haber dejado escapar tampoco un punto. Es una opinión muy personal. He visto los 2 partidos anteriores, he tenido posibilidad de verlos, y creo que igual estaba más metido, más concentrado, y creo que a lo mejor nos ha faltado un poco, no al respeto, pero sí que es cierto que no nos han tenido tan en cuenta. Pensaba que venía el colista, que estábamos ahí desafiados, pero hasta el rabo de toro, y quedan todavía 9 jornadas más. Nosotros vamos a pelear hasta mientras haya vida. Mister, tras completar el primer partido como entrenador del Extremadura, ¿qué sensaciones positivas te ha dado el equipo? Todas. Venir aquí, pues he leído por ahí que poco más o menos estábamos engañando con que venimos con juveniles. Yo creo que la alineación está bastante clara. Hemos venido con 2 chavales del juvenil porque no teníamos efectivo. Esta semana volvemos a perder, y estoy súper satisfecho porque los jugadores han muerto en el campo. Físicamente yo creo que no se puede pedir más. Han dado todo, otra cosa en el acierto, pero el acierto yo creo que
de darlo todo y a lo mejor falla por sistema, por mala suerte no da más, pero la falta de actitud sí, yo creo que eso es adquirido. El error es humano, todos fallamos y hoy creo que el equipo, mayor o menor calidad, dependiendo del jugador, pues está a un nivel altísimo, ¿no? Yo creo que no se le puede pedir más. Te marchas a Mingalejo esperanzado, sabiendo que es muy difícil, pero esperanzado con lograr la permanencia. Yo pienso que lo vamos a conseguir, o sea, no esperanzado, que estoy convencido, si no, ni hubiera venido ni creo que mentiría si dijera lo contrario. Es que estoy convencido, estoy plenamente convencido de que quedan 9 partidos, tenemos 5 de ellos en casa. Yo creo que el equipo se va con la sensación, como te he dicho, de que ha perdido una oportunidad, pero en casa tenemos que hacer un fortín y esos partidos no da exactamente igual a la que venga. Tenemos que intentar sacarlo adelante. Sabemos que el 90% de la salvación de este equipo es ganarlo de casa y luego pegar un fracaso. Con partidos como el de hoy, yo estoy satisfecho y estoy más esperanzado que nunca.